Que el Señor te bendiga y te guarde una vez más. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y sobre tu familia. Estaré compartiendo una vez más la palabra del Señor contigo, esperando que esta sea de gran bendición para tu vida. He estado ya hace un tiempo compartiendo la palabra del Señor bajo el tema falsos maestros y falsos profetas. He estado compartiendo los libros de Crónicas y de Reyes, en los cuales la palabra del Señor nos revela cómo vendrían estos falsos maestros a través del rey Jeroboam. Vamos a estar hablando rapidito un poco para conocer a este rey y para saber de dónde vino este rey. El rey Jeroboam era siervo de Salomón. Este rey fue escogido por el Señor. Dios le entregó 10 tribus a este rey. Dios le entregó un pueblo para que éste le guiase. Y éste se rebeló delante del Señor. Y luego de esto, la casa de Jehová fue dividida. Voy a compartir rapidito Primera de Reyes 11. Voy a estar hablando un poco del rey Salomón. Nos dice la palabra del Señor que el rey Salomón amó muchas mujeres, de las cuales Dios le dijo no se acercara a ellas. Sabemos que el rey Salomón fue aquel hombre que le construyó casa al Señor. El rey Salomón tuvo muchas riquezas. Dios le hizo prosperar. Dios le entregó a Salomón riquezas. Salomón era un hombre fiel al Señor hasta que el enemigo de las almas le tentó y le venció. En otras ocasiones he hablado de la serpiente, del enemigo de las almas. He contado la historia de cómo la serpiente engañó a Eva. El enemigo de las almas es astuto. El enemigo de las almas es espíritu. El enemigo de las almas necesita un cuerpo para poder operar. Sin un cuerpo, el enemigo de las almas no puede operar. El enemigo de las almas te tienta, y luego que el enemigo de las almas te tienta y ya te tiene convencido o convencida, allí te atrapa y te hace ver que nada va a pasar. Esto fue lo que sucedió con Eva. La palabra del Señor nos revela en Primera de Reyes 11 que el rey Salomón amó muchas mujeres, de las cuales Dios le dijo no se acercara a ellas porque iba a caer, iba a fracasar. Y esto fue lo que sucedió con este rey. Dice la palabra del Señor, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Aquí podemos ver el pecado tan grande que Salomón cometió luego de que éste construyó casa a Jehová. Luego de que Salomón anduvo fielmente delante de los pies del Señor, luego de que Salomón siguió el ejemplo de su padre, luego de que Salomón cumplió todo aquello que Dios le había dicho a su padre, lo cual fue construirle casa al Señor. Salomón fue prosperado y tuvo todo cuanto éste quiso. Pero el enemigo de las almas le tentó y aquí cayó. Salomón puso su corazón en todas estas mujeres. Nos dice la palabra del Señor. Y nos dice el verso 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió
cumplidamente a Jehová como David su padre. Aquí podemos ver cómo la palabra del Señor claramente nos dice que él no fue fiel al Señor como lo hizo su padre. Salomón pecó delante de los ojos de Jehová. Conocemos la historia de su padre David. Aunque él pecó, conocemos que David siempre se arrepentía delante de los pies del Señor, delante de Jehová. Él se humillaba, él reconocía sus pecados. Salomón nos dice la palabra del Señor que no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Nos dice el verso 11, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto, le dice el Señor, y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿De qué siervo habla Dios en la palabra? El Señor nos está hablando de Jeroboam. Jeroboam era siervo de Salomón. Ya Dios había mirado a este rey, al cual le iba a entregar el reino por este pecado que Salomón había cometido, lo cual fue entregar su corazón a todos estos dioses, a todas estas mujeres que adoraban ídolos. Aquí podemos ver cómo nos dice la palabra que Salomón siguió a Astoret, diosa de los idóneos, y a Milcom, ídolo abominable. Salomón siguió a Astoret, diosa de los idóneos, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Dios le dijo a Salomón que rompería el reino. Dios le dijo a Salomón, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y dice el verso 12, sin embargo no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Aquí podemos ver una vez más la misericordia del Señor. Aún Salomón pecó de esta manera. Dios no le dejó abandonado por causa de David, su padre. Por amor a su padre David, Dios no lo desechó del todo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo. Dios entregó una tribu a su hijo, a el hijo de Salomón. Dios le entregó una tribu. La misericordia del Señor una vez más se reveló. Aún Dios se había enfurecido con Salomón. Esto por causa de su padre David. Su padre David fue fiel delante de sus ojos, delante de los ojos del Creador. Aún David pecó, porque David hizo y cometió muchos pecados, pero como decía anteriormente, David sabía reconocer delante del Señor sus pecados. Aquí es donde está la clave. Reconocer los pecados. La palabra revela que el hombre no es perfecto. El hombre va a caer.
Incluso la palabra del Señor dice que no importa cuántas veces caiga el justo, Dios le levantará. El hombre, no importa cuántas veces caiga, Dios le levantará. Pero eso no quita que Dios sea fuego consumidor. Esto no quita que el Señor reprenda al hombre. Eso no quita que el Señor cumpla lo que Él ha dicho. Dios es amor, pero Él es fuego consumidor. Vamos a seguir más adelante donde nos dice la palabra del Señor: pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón. Y dice la palabra del Señor que suscitó a Hadad. Vamos a volver a leer. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad Adomita, de sangre real, el cual estaba en Edom, porque cuando David estaba en Edom, subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom. Porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino. Hadad huyó, nos dice la palabra del Señor, con él algunos varones edomitas, de los siervos de su padre, y fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán. Y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual dio caza y les señaló allí alimentos, y aún les dio tierra. Halló Hadad favor delante de Faraón. Esto es lo que hace el Creador. Dice la palabra que Hadad halló gracia delante de Faraón. Esto lo hace el Señor. Esto lo hace el Creador. Vamos a seguir más adelante donde nos dice: y oyendo a Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Este joven estuvo en esta tierra hasta que escuchó que durmió David. Y luego de esto, él quiso volver a su tierra. Vamos rapidito a compartir el próximo verso. Y dice la palabra del Señor, porque el verso 22, vamos a leerlo rapidito. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? Faraón no le quería dejar ir. Se lo expresó cuando le dijo: ¿qué te falta conmigo? Él respondió: nada. Él reconoció que nada le había faltado en ese lugar. Con todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario a Salomón, a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad a ser rey de Soba, y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía, cuando David deshizo a los de Moab. Después fueron a Damasco, dice la palabra, y habitaron allí.
hicieron rey en Damasco. Voy a hacer un alto aquí rapidito. Aquí vemos cómo nos dice la palabra del Señor que el mismo Dios suscitó enemigo, adversario a Salomón. El mismo Dios suscitó adversario a Salomón por la rebelión que Salomón le hizo al Creador. El mismo Dios levantó adversario. Ya aquí tenemos dos adversarios que Dios levantó a Salomón. Tenemos a Adad, Adomita, y tenemos también a este joven, lo voy a volver a repetir, que nos revela la palabra del Señor. Tenemos también a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Adad. Nos dice la palabra del Señor. El mismo Dios hizo esto. Dios suscitó adversario a Salomón. Dios le dio al hombre un libre albedrío. Mientras el hombre es fiel al Señor, Dios es fiel al hombre. Pero cuando el hombre traiciona al Señor y le da la espalda, Dios hace lo mismo. Dios le da la espalda. Si el hombre se arrepiente y clama al Señor, allí está Dios con su mano extendida para levantarle y para restaurarle. Podemos ver claramente cómo Dios suscitó estos dos adversarios. Vamos a seguir leyendo más adelante, donde vamos a poder ver cuando Dios escoge a este rey Jeroboam. Vamos a seguir rapidito. Y nos dice el verso 25, y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Quiere decir que Salomón tenía persecución en estos últimos días. Salomón tuvo persecución todo este tiempo. En sus últimos días, los cuales el Señor le dejó allí. Él tuvo persecución y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el que Adad, y fue otro mal con el de Adad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat Efrateo, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Aquí tenemos a Jeroboam. Jeroboam fue siervo de Salomón. Jeroboam se le rebeló en contra a Salomón y le levantó la mano. Jeroboam era siervo de Salomón y se le rebeló. Mientras pasaba todo esto, mientras Dios suscitó el segundo adversario a Salomón, mientras el pueblo estaba siendo perseguido, mientras el pueblo andaba en persecución, aquí, en este momento,
Jeroboam, siervo de Salomón, se le rebeló y le levantó las manos, nos dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de su padre. Salomón cerró el portillo, nos dice la palabra, de la ciudad de su padre. Sabemos que los portillos eran los que traían luz. Los portillos eran como muros. Eran muros establecidos. Él cerró los portillos. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a decir que se ha construido una casa de Jehová. Los muros, la puerta, los portillos, todo esto se cierra y esto se deja en el olvido. Los portillos vienen siendo como son fortaleza. Los portillos son fortaleza. Vienen siendo fortaleza, vienen siendo luz. Aquí vemos cómo nos dice que cerró los portillos de David, su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, nos dice la palabra. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Salomón le encomendó todo el cargo de la casa de José. Este fue Jeroboam. Como podemos ver, Jeroboam fue siervo de Salomón. Jeroboam fue aquel hombre que fue escogido, al cual Dios le entregó las 10 tribus para que guiara a su pueblo. Y luego de esto, Lucifer entró en él y este se rebeló en contra de Jehová, en contra del Señor. Hasta aquí la palabra. Espero que esta palabra sea de gran bendición para la vida de cada uno de ustedes. Bendiciones, que el Señor les bendiga.